Zacarías capítulos 7 al 10. El rechazo, según una de sus definiciones, es mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, etc. Y lo que vamos a abordar hoy, entre otras muchas cosas, es que para llegar a este rechazo hay un progreso. Al rechazo no se llega de repente, sino que aquí lo que hace es explicar ese proceso, esa progresión del rechazo, y es explicada por Dios, que lo explica muy sencillo y muy bien porque nadie mejor que Él nos conoce. Alguna de las cosas que veremos es, por ejemplo, esa obediencia que Dios quiere, y otra muy importante, que es esa profecía de la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén montado en un asno, cómo este profeta predice ese momento. Y además esas promesas de restauración que Dios hace hacia su pueblo, de que todo va a ser reconstruido, y habla en términos mesiánicos de ese futuro que llegará y de esas promesas de bendición y paz que obtendrá su pueblo. Por lo tanto, empecemos por la cuestión del ayuno. Aquí se supone que el templo ya estaba casi terminado, o por lo menos ya estaba bastante avanzado, por lo que se plantea una pregunta, que es: ¿tendré que observar un día de duelo y abstinencia el 5º mes como lo he hecho durante tantos años? Es decir, ¿es preciso seguir observando este ayuno, realizándolo aun cuando ya estamos de vuelta a nuestra tierra? Porque este ayuno, en específico el del 5º mes, se hacía por la destrucción del templo. Luego había otro ayuno establecido, que era en el mes 7º, rememorando el asesinato de Gedalías, que fue el último acto de rebelión contra el gobernador babilónico de Judá. Y luego también había otros 2 días más, que eran el día 17 del mes 4º y el día 10º del mes 10º, que eran el día 17 el lamento por la captura de Jerusalén, y el día 10 del mes 10º era el comienzo del sitio de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén. La pregunta realmente tiene lógica. Si esto ya ha sucedido y de hecho ya estamos de nuevo en nuestra tierra, ¿para qué tenemos que seguir lamentándonos por esto y para qué tenemos que seguir ayunando? ¿Cómo qué sentido tiene? A lo que de repente nos introduce un recuerdo del pasado nacional y nos dice que realmente la conducta que Dios quiere no es simplemente que hagas el ayuno y ya está, que está bien hacer el ayuno, pero lo que te está diciendo es que Él lo que quiere es que se trate bien a las personas y tengas un trato decente, respetuoso y amoroso hacia el prójimo, que no te sirve de nada hacer un ayuno si luego vas a tratar fatal al prójimo, que no te sirve de nada venga a cumplir actos que se supone que tienes que cumplir y luego realmente no tener esa disposición o ser totalmente incoherente con tus palabras o con tus actos. Así que Él, el Señor, habla y dice lo que Él quiere, que es: celebrad juicios justos, practicad entre vosotros el amor y la compasión. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al forastero o al pobre. Estas eran como las clases más desfavorecidas, por lo que había personas que se aprovechaban de estas clases y las oprimían y no sé, tenían un trato tan horrible, de verdad, porque no para de repetir la Biblia: por favor, no tratéis así a los demás, sean de la clase social que sean, ni tengan la condición que tengan. Tenéis que tratarlos a todos bien. Por eso habla de la justicia, de que nos tratemos bien entre nosotros, de no oprimir. Y además dice: no maquinéis malas acciones entre vosotros. Lo que Dios quiere es que su pueblo viva en paz y en armonía. Y luego habla de lo que sucedió realmente, la descripción de esa progresión de rechazo que tuvo el pueblo de Dios con Dios y con su prójimo también, porque no es que se rebelasen con Dios, sino que a consecuencia de esa rebelión con Dios, de ese rechazo a Dios, ellos mismos se corrompieron y empezaron a tratar mal a su prójimo, ya sea por el egoísmo, por el poder, etc. Y esta progresión era: primero, no quisieron hacer caso. Luego no se dejaron sujetar. Luego se hicieron los sordos, no quisieron escuchar. Y por último, claro, tras este proceso, endurecieron su corazón como el diamante. Tú vas rechazando, tú vas haciéndote el sordo, tú vas no queriendo escuchar todas las advertencias que se te van poniendo, se te envían a personas, como sucedía aquí, que les estaban enviando a profetas, que eran mensajeros que transmitían lo que Dios
quería transmitirles. Es decir, sí, obviamente era una persona, pero estaba hablando en nombre de Dios porque Dios lo que quería era advertirlos de aquellas cosas en las que se estaban equivocando y estaban actuando mal. Pero ellos siguieron sin querer escuchar y esto los llevó a tener el corazón tan, pero que tan endurecido, como una piedra, como un diamante en este caso. Y habla de que fueron dispersados y la tierra fue devastada. Obviamente, pues esto por parte de los caldeos fueron los que realizaron todo esto hacia los judíos. Y así convirtieron una tierra deliciosa en pura desolación. Dice, y así convirtieron. Ellos mismos fueron los que consiguieron esto. Fueron ellos. Dios no hizo nada. Fue el mismo humano el que se encontró pues con estas consecuencias. La desobediencia y el desprecio, entre muchas otras cosas, les llevó a esa desolación. Luego ya nos empieza a hablar de las perspectivas de la salvación mesiánica, donde esto está describiendo el bienestar mesiánico de la ciudad restaurada. Y aquí nos habla que Dios se preocupa por su pueblo, lo vuelve a remarcar, habla de que Dios está sintiendo celos, está sintiendo una pasión, que celos, ojo con el contexto y ojo con la traducción de la Biblia con la que os topéis. Pero celos no significa celos como humanos, sino celos más dirigido a la compasión y a la preocupación. De hecho, esta palabra, según indicaba en el estudio, la traducción hebrea, significa volverse intensamente rojo, pero no era como una forma mala, sino de una forma de preocupación. Luego dice, he restaurado, volveré a Sion, habitaré en medio de Jerusalén. Esto lo remarca innumerables veces en este libro, de que habitará en medio de su pueblo, de que Él estuvo y seguirá estando allí en medio de ellos, y que tanto el pueblo como la ciudad de Dios serán transformados. De hecho, dice que Jerusalén pasará a llamarse ciudad de fidelidad, en otras traducciones, verdad. Y el monte de Yahvé Sebaot, el monte de santidad. Habla de prosperidad, habla de una ciudad segura, habla de salvación, de reunificación geográfica y espiritual, de que todos serán uno. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, con fidelidad y justicia. Dios no tiene por qué prometernos nada, ni por qué darnos una serie de bendiciones, pero Él, aun no teniendo que hacerlo, Él lo hace. Porque nos ama, de verdad. El otro día estaba viendo una película, Nefarious, la tenéis que ver, es un poco intensa porque casi toda la película es el mismo plano, pero es muy, pero que muy buena, donde están interrogando a un preso, que ese preso se supone que tiene demonios dentro, y el demonio le está diciendo al preso, es que lo más preciado para el enemigo, que claro, su enemigo es Dios, sois vosotros. Por eso nosotros os queremos destruir, porque sois lo que Dios más ama. Mirad que hay veces que se dice Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y seguramente alguna vez hayas pensado que sí, que ya lo sé, o se te haga tan repetitivo que no proceses esa información. Pero de verdad que Dios nos ama de una forma que no es ni normal. Es que nos ama y Él hace de todo por nosotros, sin necesidad de hacerlo, pero Él quiere, Él nos quiere y cuando tú quieres a alguien, haces de todo por esa persona. Mirad, sigue mandándoles palabras de ánimo, recobrad el ánimo, sí, sé que no había paga, que no había paz, pero ahora ya no seré como en días pasados para el pueblo. Hay una simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra sus productos, los cielos su rocío. Yo daré en posesión al resto todas estas cosas. Está diciendo, confiad en mí, confiad en mi promesa. La maldición, esa desobediencia, por la desobediencia, se transformará en bendición gracias a la obediencia. Y esta obediencia no es como algo que te esclaviza, sino todo lo contrario. Es una obediencia, cuando tú obedeces a Dios, es algo que te hace más libre. Porque, como lo veis, Dios ¿qué quiere? Salvarnos, lo mejor para nosotros, que estemos bien, darnos libertad. Entonces, ¿qué mejor que obedecer a aquel que nos quiere hacer felices? Luego, sigue dando ánimos al pueblo. No tengáis miedo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo? No tengáis miedo, recobrad el ánimo. Él decide favorecer a su pueblo. Vuelve a remarcar, porque es que nos conoce tanto, y vuelve a remarcar. No temáis. Y vuelve a repetir esto de lo que debéis hacer. Porque es que es importante, pero hay muchas veces que nos tienen que repetir las cosas porque se nos olvidan, aunque nos las repitan 1000 veces, se nos olvida y a lo mejor hace falta una 1001. Deciros la verdad unos a otros, juzgar con equidad en vuestros tribunales, no maquinar el mal entre vosotros,
no aficionarse a jurar en falso, porque él odia estas cosas refiriéndose al mal y a jurar en falso. Y luego vuelve a esa respuesta a la pregunta que se había planteado a los sacerdotes del ayuno. Dice que los ayunos en los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo, estos que antes habían sido como tristes por todo lo que rememoraban, ahora serían ocasión de regocijo, alegría y festivos. Dios transforma esa tristeza y la convierte en alegría. Amad pues la verdad y la paz. Y esto es querer parecerse a Dios, amar la verdad y la paz. Y luego se ve ese universalismo de que Dios no es solo un Dios de un pueblo, sino Dios es un Dios de todos. Habla de 10 hombres de todas las lenguas que les dicen al pueblo de Israel: queremos ir con vosotros porque hemos oído decir que Dios está con vosotros. Cuando alguien ve cómo vivimos la fe, cómo vivimos en el Señor, las personas se preguntan diciendo: ¿estas personas qué tienen para estar así de felices? Queremos saber qué es lo que les pasa o queremos ir con vosotros porque también queremos tener esa felicidad. Y este es el fin de la primera parte del libro de Zacarías. Luego empezamos la segunda parte, que es el capítulo 9, que habla de una nueva tierra. Y el oráculo lo que hace es aludir a una conquista que no se tiene muy claro, pero se piensa que seguramente sea la de Alejandro Magno. Esta segunda parte de Zacarías fue escrita muchos años después de la primera. De hecho, dicen que fue escrita en la ancianidad de Zacarías. Nos dice que todo es de Dios. Y luego pasa a hablar del Mesías, una profecía que Jesús cumplió en el libro de Mateo, que para llegar a Mateo es el Nuevo Testamento, pero para ello nos quedan 2 libros. Terminar el siguiente que es Malaquías y ya Mateo. Aunque desde que se escribió este libro hasta que sucedió la profecía tuvieron que esperar muchos y muchos años. Y de hecho muchos pensarían que esto no era cierto porque no se cumplió ante sus ojos, pero sí que pasó aquello que Dios prometió, como todo lo que promete. Viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. El asno era la montura habitual de la realeza, que viene en son de paz. Y luego, en una cría de asno, lo que está haciendo es enfatizar que el animal era de raza pura. Luego habla de que él proclamará la paz a las naciones. Y ya de nuevo habla de la restauración de Israel. Liberaré, aquel día los salvará Yahvé su Dios, los pastoreará como a un rebaño, serán como piedras de diadema refulgentes en su tierra. ¡Qué prosperidad y hermosura! Habla sobre ilustraciones de prosperidad y bendición. Y por último, el capítulo 10 se titula Fidelidad de Yahvé. Sí, Señor, así como es Dios. Y empieza: pedid a Yahvé la lluvia en tiempo de primavera. Yahvé, que crea los temporales, lluvia copiosa les dará, hierba en su campo a cada uno. Nos dice muchas cosas este versículo. Cuando lo leí me acordé muchísimo de uno de los versículos más famosos o más notables, o que más se me ha quedado a mí del Nuevo Testamento, aunque aún no hayamos indagado en él, pero es uno de los versículos que más se repite, que es aquel de: pedid y se os dará, buscad y encontraréis. A lo que veo que Dios nos dice que le pidamos cosas, que le hagamos peticiones, nos está invitando a hacerlo. Y también vemos como Dios es creador, ya no solo de los temporales, sino de todo, que Él es dador y que habla de igualdad, de que habrá abundancia para todos. Y aquí habla de lluvia porque ellos dependían de la lluvia para regar sus cultivos. Allí no estaba tan fácil, entre comillas, como está hoy en día. Y luego habla sobre los ídolos domésticos, los terafimes, los adivinos, la falsedad, la mentira, que todas estas personas, las que se dedicaban a la hechicería, a la adivinación, etc., puede que hubiese veces que acertasen, pero generalmente lo que decían eran mentiras y dar falsas esperanzas, y que el consuelo que le daban a las personas era un consuelo vacío. Continuando, sigue diciendo: de ellos saldrá la piedra angular, que sabemos que en el Nuevo Testamento a quien se le llama piedra angular es a Jesús. Yo haré fuerte a la casa de Judá, yo haré victoriosa a la casa de José, pues soy Yahvé su Dios y los respondo. Ojo ahí, soy Yahvé su Dios y les respondo. Cuando pensamos que Dios no nos responde, Él sí que nos responde.
¿Queremos oírlo? Esa es la pregunta. ¿Queremos oír lo que Dios nos quiere responder? Ahí ya cada uno. Entonces, es fuerte porque sí, indirectamente sabes y ves que Dios responde a su pueblo, pero aquí el mismo Dios está diciendo, os respondo, literalmente. Luego habla de nuevo de esas promesas de restauración, de reunificar, y de nuevo los haré fuertes en Yahvé y en su nombre marcharán, oráculo de Yahvé. Él devolverá la fuerza y la alegría y su sentido de derrota y debilidad del pueblo será reemplazado por la alegría, esa alegría que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Entonces hemos empezado viendo ese progreso del rechazo, pero también hemos visto el cómo ese rechazo trae consecuencias y, en cambio, cómo esa obediencia nos puede traer infinitos beneficios. Porque si rechazamos el bien, realmente estamos apoyando al mal. Y si rechazamos el mal, apoyamos el bien. Y esto es lo que nos quiere enseñar el Señor, de que siempre elijamos el bien. Sobre todo, no solo por Él, sino por nosotros, para que nosotros estemos bien y vivamos bien. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.